Ajá. Los que entraron después que habría que... Ana, Violeta, ¿ves? Todo lo que vos hayas que te pase toda la salida. ¿Papá está despierto? No sé si no. No te escucho, Andrés. ¿Vos me escuchás? Hay una charla. El síndrome de Tourette en la escuela, ¿la querés escuchar? Sí. ¿Me escuchás, Andrés? ¿Me escuchás? ¿Los que están conectados me escuchan? Sí, yo la escucho, Antonella, la escucho. No escucho a Andrés. Andrés, ¿me escuchás? Bien. ¿Retomamos, Andrés? Bueno, no sé por qué no me escucho. Nosotros lo escuchamos bien. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a arrancar. Espero que Andrés se dé cuenta que voy a seguir, pero no me escucha. No sé. ¿Alguien la escucha, Andrés? No, Andrea, no. Claro, Andrea no se le escucha. no se le escucha. No, no sé por qué. Bueno, no sé qué le pasó. No se te escucha. Dijo que siguiera. ¿Y cómo sabe lo que está diciendo? Bueno, bien, listo, sigo, porque si no se nos va a pasar.
Antonella, ahora te muteaste vos. Qué lío esto. No, lo que pasa es que ella, como los silencia a todos, también me silencia a mí, pero ahora me saqué el silencio. André, voy a empezar. Igual ella no me escucha. Eh, esperen que le voy a escribir. Ahí está. Cualquier cosa así. Si no me escuchan, me avisan. Bueno, sigo. Un ratito volvemos a entrar todos. Bien. ¿Se ve bien? Ahora ustedes son mis interlocutores directos. Bueno, ¿se ve bien? Sí, Sí. Genial. Listo, puedo seguir tranquila. Bueno, genial, gracias. Lo que estábamos diciendo antes de que corte el Zoom era que cuando nosotros abordamos a los pacientes con Tourette, lo que nosotros bien vemos, nosotros todos, gracias Andrés, padres, escuelas, familiares, hasta mí, incluso nosotros los profesionales para diagnosticarlos, son los tics, estos movimientos involuntarios, los motores, los fónicos y demás. Pero lo que es más difícil de ver y más difícil de evaluar y más difícil de tratar son todos los síntomas o las consecuencias que traen aparejadas el Tourette, que tienen que ver con cuestiones principalmente atencionales, con cuestiones principalmente relacionadas a síntomas de ansiedad, a síntomas de depresión, a síntomas de decaimiento, a cuestiones relacionadas con lo que es la desinhibición, a cuestiones vinculadas en el orden de lo sensorial, de problemáticas a nivel sensorial, de todo lo que tiene que ver con los trastornos obsesivos compulsivos, con dificultades en el aprendizaje, con impulsividad. Es decir, el Tourette no es solamente el Tourette. Perdón, el Tourette no es solamente tics, sino que también conlleva un montón de otros síntomas que quizás en muchas ocasiones lo que se empieza a disminuir justamente son los tics y lo que queda es todo lo otro, es toda la parte de abajo, ¿no? Bueno, entonces cuando empiezan los padres a querer saber qué es lo que sucede con su hijo, empiezan el área de las interconsultas, ¿no? Bueno, ¿a quién consulto? Porque muchas veces consultan a los pediatras y los mismos pediatras, como les decía antes, son los que dicen, bueno, no, ya va a ser el clic. Y, perdón. Y lo más importante es que podamos empezar con la consulta médica, ¿sí? La consulta médica puede tener que ver con el psiquiatra en primera instancia, en segundo lugar un neurólogo, en tercer lugar un psiquiatra, un psicólogo y posteriormente un psicopedagogo. Perdón, me atraganté. Ya voy a poder. Ujú. Ay, ¿vieron cuando no estaba tomando mate, pero antes estaba tomando mate? A veces el mate tiene mala, tiene de nada, te atraganta. Ahora estoy mejor, me recuperé. Bueno, como les decía, el diagnóstico no es solamente de un profesional. El Tourette, como decíamos al principio, como es un trastorno neurobiológico y tiene que ver con un trastorno neurológico, si bien algo que quería aclararles también es esto de, es una enfermedad, el Tourette no es una enfermedad, el Tourette es un trastorno,
Lo que implica que cuando nosotros tenemos un trastorno, el diagnóstico no es que van a hacer un estudio por imágenes y les va a salir tiene Tourette, como quizás una patología neurológica más frecuente, sino que el diagnóstico que se realiza del Tourette es un diagnóstico clínico. Cuando hablamos de clínico es que nosotros los profesionales observamos a los pacientes, abordamos a varias pruebas, abordamos a varios profesionales y recién ahí hacemos el diagnóstico. No es que solamente porque el paciente tenga tics le voy a diagnosticar Tourette. Eh, y eso es lo que nosotros vemos en el consultorio, pero lo que quiero decir es, no hay una prueba específica que diga, si le sale esto positivo, tiene Tourette. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque si bien a veces hay profesionales que tardan mucho en diagnosticarlos, cuando llegamos al diagnóstico, un neurólogo, un psiquiatra, un pediatra, es importante que no solamente se queden con el diagnóstico médico, sino que también hagan las interconsultas con psicología, hagan las interconsultas con psicopedagogía, hagan las interconsultas, si fueron solamente del pediatra, con el neurólogo, con el psiquiatra, porque como les decía recién, es un diagnóstico interdisciplinario, es un diagnóstico que se hace con el abordaje de varios profesionales. Y algo que es muy importante es que cuando nosotros abordamos pacientes con estas cuestiones, la evidencia científica es muy significativa. No voy a hablar de las ramas específicas de los profesionales con los que no acuerdo, pero si nosotros no tenemos profesionales que tengan conocimiento del tema y que el abordaje esté basado en la evidencia, es muy difícil que puedan llegar al diagnóstico, ¿sí? Después les voy a mostrar desde qué disciplinas nosotros recomendamos que ustedes hagan las interconsultas, porque también pasa mucho que las familias, que los pacientes están en tratamientos psicológicos, psicopedagógicos y no ven muchos resultados y muchas mejoras. Probablemente eso tenga que ver con la línea de trabajo del profesional. Eso lo voy a escribir más adelante. Entonces, cuando arribamos al diagnóstico, ¿sí? Una vez que hicimos todas estas interconsultas y bueno, decimos, vamos a empezar a evaluar al paciente, surgen lo que nosotros llamamos las comorbilidades. Las comorbilidades son lo que les mostraba abajo del iceberg, ¿sí? Es decir, el paciente tiene Tourette, probablemente estemos arribando a ese diagnóstico, hay otras cuestiones que están por debajo del Tourette. Las comorbilidades pueden ser todo lo que decíamos antes, los trastornos de aprendizaje, la ansiedad, cuestiones conductuales, etc. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas comorbilidades, vamos a pensar en la tríada de tratamiento que hacemos con los pacientes, que acá está lo que les estaba aclarando antes, que tiene que ver con todo lo que es el tratamiento psicológico. En el tratamiento psicológico, por favor, esto es muy importante, traten de abordarse con psicólogos que tengan una formación en terapia cognitivo-conductual, eso significa TCC, porque realmente si no, no tienen los conocimientos para abordar estos pacientes. El tratamiento también tiene que ver con toda la intervención farmacológica, ¿sí? Que esto se va a encargar más bien el neurólogo y el psiquiatra. Y después con todo lo que tiene que ver con el abordaje psicopedagógico, que acá también el profesional tiene que tener una formación neurocognitiva, no solamente clínica, mucho menos psicoanalítica. Entonces, cuando empezamos con las evaluaciones, bueno, esto, ahí está. Hay una evaluación que se llama la neuropsicológica o la neuropsicopedagógica, que es la que empieza a evaluar todas las cuestiones que están vinculadas a los procesos específicos de aprendizaje y a los procesos específicos que nosotros empezamos a ver en las escuelas, ¿sí? Por eso esto viene a raíz de, lógicamente, la charla que estamos teniendo hoy, que tiene que ver con todas las intervenciones a nivel escolar.
Nosotros cuando consultamos al neurólogo o al psiquiatra, o cuando consultamos al psicólogo, vamos a abordar, por un lado, el neurólogo y el psiquiatra lo farmacológico, el psicólogo todo lo conductual, toda la reversión de hábitos, el control de los tics, y por otra parte, la interconsulta con psicopedagogía, en especial para realizar la evaluación neurocognitiva, va a tener que ver con los procesos cognitivos específicos que están afectados en estos niños em, y cómo impactan en el aprendizaje y por ende en la escuela. Algo que quería mencionarles es que no es todo lo mismo, no es lo mismo un psicodiagnóstico que una evaluación psicopedagógica, que una evaluación neurocognitiva, ni una evaluación psicopedagógica. Cuando nosotros hablamos de psicodiagnóstico, que a veces se confunde, te dicen, no, bueno, tengo que hacer un psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico es el diagnóstico que hace el psicólogo, que ahí el psicólogo te va a poder decir, bueno, tiene síntomas de ansiedad, tiene síntomas de depresión, tiene síntomas de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, etc. La evaluación psicopedagógica también es diferente porque lo que nosotros vamos a evaluar en la psicopedagógica tiene solamente que ver con cuestiones inherentes al aprendizaje y la neurocognitiva va a tener que evaluarse con cuestiones, se evalúan cuestiones inherentes únicamente a procesos neurocognitivos, esto es decir, las funciones del cerebro, la atención, la memoria, etc. En cambio, cuando hacemos una evaluación neuropsicopedagógica, acá contemplamos todos estos aspectos, es decir, no solamente los cognitivos, los de procesos específicos, de memoria, de atención y demás, que ahora les voy a mostrar, sino también todos los procesos específicos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente con Tourette y cuando volvemos a la teoría inicial, a qué es el Tourette, vamos a recordar que tiene un gran sustrato neurobiológico, ¿sí? Es la base del trastorno. Entonces, como bien se debería tratar un trastorno que tiene una base neurobiológica, no debemos olvidar de que el funcionamiento cognitivo va a estar afectado, ¿sí? Simplemente porque el cerebro de este paciente tiene algunas cuestiones que no puede regular solo. De eso hablamos cuando hablamos de los trastornos. Entonces, en la evaluación neuropsicopedagógica, yo les quiero hacer como un pantallazo de lo que es, porque muchas veces me pasa con los padres que van a los profesionales y les dan informes con números y todo, y te dicen la verdad que no entiendo nada, porque son todos números, letras raras, nombres raros. La evaluación neuropsicopedagógica consiste en evaluar, como les decía antes, las funciones cognitivas específicas. Y los profesionales usamos test estandarizados y específicos que tienen baremos, ¿sí? Los baremos son las estadísticas que usamos para poder abordar al funcionamiento del paciente y conocer el funcionamiento cognitivo del paciente. Y algunas de estas pruebas tienen que ver con la evaluación del coeficiente intelectual, que es el famoso WISC o en la escala de Bechler. Después ustedes me dirán qué recorrido han tenido y si le evaluaron a sus niños desde array visual, evaluamos la memoria verbal que se evalúa con esta prueba que es test de array verbal. Bueno, las funciones ejecutivas, cuestiones inherentes a lectoescritura y demás. Una de los diagnósticos de las comorbilidades muy frecuentes en los pacientes que tienen Tourette es la dislexia o el trastorno específico de la lectura, ¿sí? La dislexia tiene que ver con cuestiones vinculadas al aprendizaje de la lectoescritura. Son pacientes que leen de forma silabiante, es decir, no tienen una lectura rápida, es poco fluida, tienen dificultades para comprender lo que leen, tienen dificultades en la memoria inmediata, ¿sí? Nosotros lo llamamos memoria de trabajo. Tienen dificultades para poder leer en voz alta. Me ha pasado muchos pacientes que tienen Tourette y que tienen esta dificultad también, que es esta cuestión de no, prefiero que me leas vos, porque yo a veces me ha pasado con algunos pacientes que para no equivocarse,
lógicamente que prefieren que les lean los demás, entonces uno siempre dice quizás como papá, bueno, no, porque yo le leo y lo naturalizamos, y es un signo de alarma esto de que prefieran que siempre les lea el adulto. Omisión y sustitución de letras en la lectura, en la escritura. Después otro de los trastornos más comunes y más frecuentes que vemos aparejados en el Tourette, que también para arribar a esto necesitamos de esta evaluación específica, es el ADD o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el TDAH. ADD son las siglas en inglés, TDAH son las siglas en español, y el trastorno por déficit de atención se caracteriza principalmente por una dificultad persistente en organizar, en planificar. En el automonitoreo es esta capacidad que tenemos nosotros de, mientras hacemos algo, estar pensando qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Fallas en la autonomía. Esto pasa en todos en realidad, en la mayoría de los pacientes con Tourette hay fallas en la autonomía, sobre todo en cuestiones escolares. Siempre necesitan que esté mamá al lado, esperan a la mamá para hacer las cosas o el papá, no pueden organizarse solos, para estudiar hay que organizarles todo el material, hay que anticipárselos, es como que hay una cuestión en donde siempre necesitan de la ayuda del adulto, ¿sí? La desatención, lógicamente, en el TDAH es uno de los síntomas más significativos. Las distracciones, esto es muy, muy, muy frecuente en los pacientes con Tourette. Imagínense que una persona que constantemente tiene tics, es muy difícil que pueda sostener la atención en una clase, es muy difícil que pueda sostener la atención mirando una película, ¿sí? Acá no nos vamos ni al colegio. Eh, es difícil que pueda sostener la atención mientras está comiendo, mientras está hablando con alguien. Entonces, la desatención y las fallas en la atención focalizada es uno de los síntomas más significativos y más frecuentes en el Tourette. La hiperactividad y la impulsividad, lógicamente. Por lo general vemos en estos pacientes una necesidad constante de moverse, además de los movimientos involuntarios que tienen por el Tourette. Vemos una falta en la regulación y eso hace que sean más bien impulsivos. Fallas en la memoria a corto plazo, acá veo que el dibujito quedó ahí. Fallas en la memoria a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Esos son como a grandes rasgos los síntomas que presentan los pacientes con TDAH. En realidad los pacientes con Tourette, con morbilidad con TDAH. Entonces, cuando hacemos la evaluación neurocognitiva, ustedes van a ver un cuadrito muy parecido a este, en donde acá les va a describir las fortalezas y las debilidades, es decir, las funciones cognitivas que están preservadas y las funciones cognitivas que están alteradas, como por ejemplo, ven acá que dice memoria, atención, funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son estas de las que hablábamos recién, de la planificación, de la anticipación, del monitoreo, de la organización. Esas son las funciones ejecutivas. Todo lo que tiene que ver con la visoespacialidad, con Oye, se me suspendió. hacer esta evaluación, porque acá vamos a ver en profundidad qué otras cuestiones y ¡Ay, qué... mosquitos de mierda! Uy, se escuchó. Cuidado, Andrés. Perdón, Chicos, tenía... Perdón, perdón. no, silencien, por favor. Había un mosquito que molestaba, me parece. Bueno, como les estaba diciendo entonces, vamos a tener este perfil de fortalezas y debilidades, en donde se estudia cognitivamente qué es lo que está afectando, además de los tics. Como acá ven, bien les muestro esta partecita que está punteada, la parte que va para la izquierda es todo lo que está con déficit y todo lo que va para la derecha es todo lo que está conservado, digamos, ¿sí? O que tiene alto el paciente. Entonces, todo lo que está para este lado es lo que nosotros después vamos a trabajar en el tratamiento, ¿sí? Algo que es importante de mencionar es el tema de
la afectación, supuesta afectación de la inteligencia en el Tourette. Esto es un error. Es más, los pacientes con Tourette no tienen ningún tipo de compromiso en la inteligencia. Por lo general, cuando nosotros los evaluamos, que usamos este test que les estaba comentando antes, que se llama test de Bechler o WIS o WIPSI, el numerito que nos dice la inteligencia de ese paciente siempre es normal a normal alto. El Tourette no tiene nada que ver con ser inteligente o no ser inteligente, ¿sí? A veces me pasa mucho cuando tengo las entrevistas con los papás o en las devoluciones y te dicen, no, pero es re inteligente. Lógico, sí. Una de las cuestiones que no están para nada afectadas en el Tourette es la inteligencia, ¿sí? Entonces, esto a veces es como un mito de, bueno, como tiene tics, uy, no, bueno, que es menos inteligente, que le cuesta más, que... Entonces, en primer lugar, cuidemos siempre las formas de las que hablamos de nuestros chicos, con estas frases que a mí a veces en el consultorio me, me dejan helada de parte de los padres o los docentes y demás, porque bueno, usan estos términos con esta liviandad que hay que tener mucho cuidado cuando se habla adelante de ellos y sobre todo porque no tiene en absoluto que ver con la inteligencia, ¿sí? Después, hay, después de que nosotros hacemos toda esta evaluación, y que vemos todo este perfil que comentábamos recién y que podemos ver si hay comorbilidades a nivel cognitivo, empiezan los desafíos escolares, empiezan las preguntas de los docentes, de los padres, ¿qué hago con el colegio? ¿Cómo me comunico? Uno de los actores más importantes que tenemos en el colegio, en realidad algunos colegios lo tienen y otros no, es el famoso gabinete. En el gabinete hay profesionales psicólogos y psicopedagogos que son los que hablan con los profesionales, que abordan a los chicos, y que por lo general son como la solución un poquito a todas estas preguntas y este caminito raro, lleno de preguntas que tienen por lo general los docentes, los directivos y los padres. Siempre cuando los padres me preguntan, bueno, ¿y con quién hablo? Mira, primero busquemos si hay un gabinete, después de esto les va a hablar un poco mejor André, pero busquemos si hay un gabinete, si hay un profesional de la salud, psicólogo, psicopedagogo, con el que podamos hablar, porque esa persona va a ser el canal de comunicación entre todo lo demás. Y después es muy importante poder, digamos, comunicarnos directamente con el cole. Ahora después lo voy a describir un poco mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con los docentes, cuando hablamos con los directivos, sobre todo con los docentes que están todo el tiempo con los chicos en el aula, empiezan con esta cuestión de se distrae todo el tiempo, en clase no hace nada, nunca copia nada, tiene todo desprolijo, tiene toda la carpeta hecho un desastre, no tiene nada numerado, lo de matemáticas lo tiene en lengua, lo de ciencias lo tienen anda a saber dónde, la mochila, tiene todo tirado. Entonces, por lo general, cuando uno habla con los docentes, escucha, digamos, como todas esas demandas de los pacientes, y en realidad, bueno, ya sabemos que nuestro paciente, como tiene un trastorno neurobiológico, no lo está pudiendo controlar, no es que es distraído porque tiene ganas, no es que se mueve porque tiene ganas. Y todas estas cuestiones que nosotros vemos acá también forman parte de la parte de abajo del iceberg, porque también hacen, digamos, son las señales que vemos en el colegio, porque también me ha pasado de tratar con pacientes con Tourette, que también hablas con el colegio y te dicen, yo no veo que este paciente tenga Tourette, no hace ningún tic, está bárbaro, la verdad, pero bueno, se distrae, no completa esto, no llega a hacer la prueba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los pacientes hacen un montón de esfuerzo adentro del aula para que nadie los vea hacer los tics, porque lógicamente que les genera mucha vergüenza, y porque después uno atando cabos dice, bueno, este colegio no está trabajando bien con este paciente, entonces muchas veces pasa que toda esa energía acumulada en el colegio relacionada con los tics, controlándolos, imagínense una persona 4 horas, 8 horas
gastando toda esa energía en que nadie vea cómo tiene Tourette. Después llega a casa y la desregulación es impresionante y ahí vemos trastornos conductuales, decaimiento, ansiedad, dificultad para prestar atención. Vemos todo lo que no ven en el colegio. Entonces, muchas veces que la docente diga, no, bueno, pero acá lo vemos bárbaro, para mí no es, digamos, no es tranquilidad de nada, porque lo importante es cómo es el paciente en toda su vida, cómo es la persona en toda su vida, no solamente dentro del aula. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? El impacto que genera los pacientes muchas veces cuando quieren controlar los tics, lo que tenemos como consecuencia son las famosas dificultades en el aprendizaje, las dificultades para tener un rendimiento exitoso dentro del colegio, las dificultades para prestar atención, las dificultades para copiar, las dificultades para tener la carpeta completa. Entonces, acá empezamos como a unir todas esas cosas que nos hacen ruido, ¿sí? Y por ende generan un menor desempeño. En algunos casos no, en algunos casos los chicos tienen un desempeño buenísimo, les va re bien en el colegio, pero siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿A qué costo? Porque si bien les va bien en el colegio, hay que ver todo lo que pasa atrás, en casa. Me pasa con muchos padres que me dicen, no, en el colegio le va bárbaro, pero en casa hay que estar 5 horas para que se siente, 5 horas para que haga la tarea, 25 horas más para que estudie, y así. Entonces, tratemos de recordar y de unir, sobre todo para los docentes y para los que están en el colegio, que el Tourette no empieza y termina ahí. La persona lleva su Tourette a todos lados. Entonces, cuando empezamos a pensar en las intervenciones, una de las cuestiones que más vemos en los pacientes es las dificultades para escribir o para poder tener una letra legible. Sí, André, vas a decir que faltan 7 minutos. Perdón, sí, falta Sí, poquito. sí, Recuerden que volvemos a salir conectar. y volver Les digo eso porque nos corta así como de golpe. como de ¿Vale? la nada. Bien. Bueno, cuando hay dificultades en la escritura, una de las sugerencias es, por ejemplo, fragmentar las cosas que tienen que escribir, darles más bien ejercicios con imágenes, facilitar los espacios en las hojas, en los exámenes también dejar espacios, entregar puntos por puntos, dar mayor tiempo, permitir el uso de la calculadora, ¿sí? Porque muchas veces las quejas por parte, por ejemplo, de matemática es esto de no, es re desprolijo, no se entienden los números. Bueno, entonces, en vez de ver lo que no puede hacer o lo que tiene como dificultad, tratemos de buscarle la solución para que eso baje. Después, las dificultades atencionales, vamos a tratar de que el paciente, de que el niño esté cerca del docente, ¿sí? A veces les pregunto a los chicos en el consultorio y me dicen, no, me siento atrás de todo. No, mi amor, o sea, tenés que estar adelante porque si nos cuesta prestar atención, estar con 20 chicos adelante nos va a costar 20 veces más. Proporcionar espacios de tranquilidad y de concentración, ¿sí? Tratar de disminuir los ruidos. Esto es muy difícil en las clases con muchos chicos, pero vamos a tratar como docentes y como directivos de bajar línea en el aula para que los ruidos sean un poco menos. Trabajar en periodos cortos y alternados, ¿sí? Quizás darle un tiempo y después que frene y después volver. Anticipar el trabajo, facilitar tiempo. En las evaluaciones, yo lo que siempre hago con los pacientes es que usen un calendario para que se organicen, para que se anticipen. En algunas ocasiones realizar los exámenes por partes. Esto es súper importante porque a veces esto lo hacen mucho los docentes pensando que le hacen un bien al chico y en realidad la pasa re mal. Que es esto de no terminó, bueno, lo hacen otro horario, cuando todos están haciendo otra cosa. No, tratemos de que él vaya a la par, de que ella vaya a la par de todos los demás chicos. Y si no terminó una prueba, bueno, veamos en qué momento lo podemos hacer sin que perjudique otras materias o sin que perjudique lo que están aprendiendo los demás. No los demás, lo que están aprendiendo el resto, porque después cuando venga y esté queriendo saber el tema nuevo, no lo va a saber porque estuvo afuera. Eso pasa un montón, que lo sacan afuera, que le hacen los refuerzos.
no es una buena idea y no es tan beneficioso para los chicos. Este es el calendario de los que le hablaba, por ejemplo, que lo ponen adelante de la carpeta, que sirve mucho para que se organicen, ¿sí? En las dificultades para hacer tareas en casa, por lo general lo que les recomiendo a los papás es que traten de tener un espacio silencioso y organizado, apaguen la tele, saquen los teléfonos, saquen música, todo. A veces cuando les preguntan, no, bueno, pasa la tarea con la tele prendida, con el hermanito que corre, que va, que sube. Bueno, tratemos de que esté en un espacio más bien controlado de estas cuestiones, que usen calendarios, que generen rutinas, que generen organización. Por lo general, cuando nosotros les damos una organización desde afuera y una planificación y una estructura desde afuera, ellos se sienten un poco más contenidos, ¿sí? Porque justamente lo que más cuesta en esta cuestión de focalizar la atención, y de controlar sus tics, a ellos les cuesta mucho organizarse, anticiparse. Entonces, si nosotros podemos poner un calendario en casa, tener alguna estructura de la rutina, va a ser mucho mejor. Entonces, como resumen, las sugerencias escolares van a estar basadas en permitir mayor tiempo de finalización de las tareas, fragmentar las evaluaciones, la posibilidad de usar computadoras si es necesario, reducir situaciones de estrés, permitir los espacios para liberar los síntomas, ¿sí? Si ustedes los ven muy ansiosos o muy nerviosos, permitirles que vayan al baño y que vuelvan, que salgan un rato y que vuelvan. Ellos en las terapias van a aprender a poder tener y organizar estos espacios de, bueno, en este momento estoy con muchos tics, necesito salir, permítanselos, ¿sí? Eh, Dar la posibilidad de exponer trabajos orales más que escritos. Y algo muy importante es que nos comuniquemos, profesionales, la escuela. Puse esta fotito que me parece muy representativa. La verdad es que los chicos solos no van a poder resolver todos estos desafíos que se les presentan y si nosotros como adultos no intervenimos como tenemos que intervenir, no la van a pasar muy bien. Entonces, tratemos en lo posible los profesionales de formarnos, de tener el conocimiento que tenemos que tener, de actualizarnos y de sobre todo comunicarnos entre todos, padres, institución, profesionales. Algo, un término muy usado por nosotros, los profesionales, es el término de psicoeducación. Psicoeducación es justamente educar en el trastorno específico que tiene nuestro paciente. Lo mejor siempre es poder comunicar y hablar con el paciente, con la familia y con la escuela de qué se trata todo esto. Esto que estoy haciendo hoy yo, de explicarles de qué se trata, qué es, etcétera, es lo que deberían poder tener todas las personas que tienen Tourette a su alrededor, porque realmente cuando el paciente se siente entendido y siente que los demás conocen sobre el tema, baja mucho la frustración, baja mucho la ansiedad y lógicamente que eso hace que el rendimiento en toda su vida, sea mucho mejor. Este es un temón que justo se nos está por cortar. Se está por cortar, salimos y volvemos igual que antes. El CUD, las siglas significan Certificado Único de Discapacidad, mal llamado Certificado Único de Discapacidad, porque realmente cuando nosotros hablamos de Tourette no estamos hablando de una discapacidad como lo que todos conocemos, sino que estamos hablando, como dijimos antes, de un trastorno, es decir, que la persona presenta dificultades en su... Se está por cortar. Ahí está.